Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? El día de hoy demostraré el corolario que nos da un criterio de no continuidad para funciones de Rn a Rm. Este menciona que si consideramos a f igual a una función definida como una enada de funciones, es decir, f es igual a f1, f2, a fk, y a x0, un punto definido como una enada de puntos, es decir, x01, x02, así hasta x0k. Consideramos esto. Entonces, si f de i no nos contiene en x0y, es decir, si un elemento de nuestra eneada de funciones no es continua en un punto, en una eneada de punto de nuestro punto, valga la redundancia, para algún i igual a 1 hasta acá, entonces f no es continua en x0. Para demostrarlo, primero recordemos la definición de continuidad para funciones de Rn y Rm. Esta nos dice que sea f una función a subconjunto de Rn a Rm con x0 perteneciente al conjunto A, f es continua en x0 si para cada epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que para cada x perteneciente al conjunto A, la norma de x menos x0 va a ser menor a delta, entonces la norma de f de x menos f de x0 va a ser menor a epsilon. Con esto en cuenta iniciamos la demostración del corolario. Demostración. La demostración a realizar va a consistir en llegar a una contradicción a la definición de continuidad. Entonces, supongamos que f es continua de x0. Es decir, que para cada epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que la norma de x menos x0 va a ser menor a delta. Esto va a implicar que la norma de f de x menos f de x0 va a ser menor a epsilon. Ahora, veamos que, o notemos que, si evaluamos f en x, en el punto x, tenemos que f de x se puede ver como una línea de funciones. Es decir, f de 1 de x, f de 2 de x, punto, hasta f de k de x. Y de igual manera, f de x0 se va a ver como una línea de funciones. Es decir, f1 de x0, f2 de x0, y así hasta f de k de x0. Esto se debe a que consideramos a f como una línea de funciones. Entonces, debido a una desigualdad de normas, tenemos lo siguiente, que la norma, el valor absoluto de un vector, en este caso, lo que va a fungir como vector, entre comillas, va a ser este de aquí, f de x y menos f de y x0. Esto va a ser menor o igual a la norma del vector total. O sea, aquí va a ser un elemento de la añada del total. Y aquí va a estar el vector total. Es decir, la norma de f de x menos f de x0. Esta desigualdad se puede ver de la siguiente manera. Está marcado en amarillo. Si x es igual a una unidad de vectores, entonces el valor absoluto de un elemento de la unidad de vectores, es decir, este puede ser el valor absoluto de x1, va a ser menor o igual a la norma de x, o x2, o x3, o xy, igual a 1. Esto pues va a decir que el valor absoluto de una entrada de un vector es menor o igual a la norma de ese mismo vector. En este caso, nuestro vector, entre comillas, va a ser f de x menos f de x0. Entonces, siguiendo con la demostración, tenemos que si f de y no es continuo,
Si f de y 2 continua en x0 y, quiere decir que por definición de continuidad vamos a negar la definición de continuidad. Bueno, lo que traté de decir es que vamos a negar la definición de continuidad en el punto x0 y. Esto esto significa que va a existir un epsilon mayor a cero. Va a existir un epsilon mayor a cero tal que para cada delta mayor a cero existe un x tal que la norma de x menos x0, la norma de x menos x0 sea menor a delta. Pero el valor absoluto del punto f de x menos f de x0 va a ser mayor o igual a epsilon. Le dije, pongo este mayor o igual, mucho mejor, porque parece, no sé, algo raro. Ahí está. Eso significa negar la definición de continuidad, porque, o sea, recordemos la definición de continuidad. Si la negamos, aquí que un existe, un para todo, un existe, y esto queda igual, pero la implicación va a cambiar. En este caso, pues va a ser el valor absoluto, la norma, en este caso, porque lo estamos haciendo específicamente en este punto, va a ser mayor o igual a epsilon. 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 Entonces, como supusimos que continuidad en f al inicio de esta prueba, tenemos que, vamos a escribirlo, como supusimos continuidad en f, y de acuerdo a la desigualdad que encontramos, vamos a ponerle 1, o que deducimos, y de acuerdo a 1, tenemos que si f de y no es continua, en el punto que sería, entonces esto, el valor absoluto de f de y x menos f de y x0 va a ser menor a epsilon. Y entonces, por transitividad y de la desigualdad 1, tenemos que la norma de f de x menos f de x0 va a ser menor o igual a epsilon. Esto implica que llegamos a una contradicción. Que contradice la continuidad de f, ¿no? Por lo tanto, bueno, antes de eso, sí, esto va a contradecir porque pusimos que f va a ser continuo, es decir, que esto va a ser mayor a epsilon. Pero llegamos a que esto en total va a ser menor o igual a epsilon. Por lo tanto, es una contradicción. Lo que supusimos en este caso va a ser que f es continua. Por lo tanto, si f de y no es continua en x0 y, para algún y igual a 1 hasta acá, entonces
f no va a ser continua en x0. En x0. En el punto x0. Y por lo tanto concluimos la demostración. Muchas gracias.